a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis de Austria. Él fue un archiduque austriaco que destacó en su tiempo por ser un excelente diplomático y político, además de ser un gran defensor de la monarquía absolutista, llegando a tener un papel muy destacado dentro de la gobernación del Imperio Austriaco. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Ahumada y Lidia Juliana. Luis José Antonio Juan de Habsburgo-Lorena nació el 13 de diciembre de 1784 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Luis el penúltimo de sus vástagos. Durante sus primeros años de vida, el niño permaneció alejado de la bulliciosa y lujosa corte florentina, creciendo junto a sus numerosos hermanos en un ambiente más apartado, humilde y tranquilo. Además, su educación por aquel entonces sería un tanto diferente a la de los demás príncipes de la época, siendo él y sus numerosos hermanos criados y educados principalmente por sus padres. En el año 1790 falleció su tío paterno, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, y como éste no tenía descendencia, todos los dominios de la casa Habsburgo serían heredados por su padre, el gran duque Leopoldo, aparte de que su progenitor sería elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio, bajo el nombre de Leopoldo II. Ante la nueva posición de sus padres como emperadores del Sacro Imperio, la familia abandonó tierras italianas para instalarse en la corte vienesa, donde tanto Luis como algunos de sus hermanos empezaron a recibir una estricta educación de la mano de distintos tutores. Luis tenía tan solo 6 años de edad cuando llegó a la corte austriaca, y su vida cambió notablemente, teniendo que vivir rodeado de sirvientes y de los demás miembros de la corte, además de tener que cumplir con los modales y con la etiqueta establecida. En el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II, a causa de su pésima salud, así que su hermano mayor, el archiduque Francisco, fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Francisco II, y posteriormente sería conocido como Francisco I de Austria, tras la disolución del Sacro Imperio. Luis no solo perdió a su padre en dicho año, sino que varios meses después de la muerte de su progenitor, su madre, la emperatriz María Luisa, también falleció, quedando así huérfano de ambos padres a los 8 años de edad. Tras perder a sus dos progenitores de una manera tan seguida, su hermano, el emperador Francisco II, se haría cargo de su crianza y educación, decidiendo así que el pequeño archiduque desempeñase una carrera militar. Luis empezó a formar parte del ejército imperial austriaco a una edad muy temprana, y enseguida empezaría a escalar puestos dentro de la milicia, llegando a ser nombrado como teniente general y comandante del 5º Cuerpo del Ejército Imperial, además de ser nombrado como mariscal de campo. Cuando el archiduque inició su formación militar, ya había estallado la Revolución Francesa, enfrentándose las tropas imperiales contra la Francia revolucionaria y después contra las fuerzas de Napoleón Bonaparte en las distintas guerras de coalición. En un principio, Luis permaneció bajo las órdenes de su otro hermano mayor, el general
Carlos de Austria, y una de sus primeras funciones sería la de defender las fronteras austriacas junto a sus hombres. Después, en el año 1809, llegaría a participar en distintas batallas que se libraron durante la Guerra de la Quinta Coalición, donde se llegaría a enfrentar contra las tropas napoleónicas y contra las fuerzas de los aliados de Napoleón Bonaparte. Participan en ese mismo año en las famosas batallas de Abensberg, Landshut y Ebelsberg. Las derrotas militares del ejército austriaco frente a las tropas napoleónicas ocasionaron que Luis decidiese abandonar su carrera militar, ya que nunca había mostrado interés por la milicia y había sido obligado a desempeñar tal carrera desde niño. Luis nunca tuvo mucho interés por la milicia. En cambio, siempre demostró tener talento para la política, siendo algo que su hermano el emperador Francisco llegaría a tener en cuenta. Por ello, confió en él para que ejerciese como diplomático y para que representase la figura del emperador cuando éste se encontrase ausente o indispuesto, llegando a asistir en su nombre a distintos actos públicos o acudir a diferentes reuniones de Estado junto a los consejeros privados y miembros del gobierno. Se sabe que el emperador Francisco llegaría a tener mucho aprecio hacia su hermano Luis, demostrando este afecto en su propio testamento, donde declaraba al archiduque como miembro de la Conferencia de Estado, es decir, que siguiese cumpliendo su papel como representante del emperador cuando incluso ya hubiese fallecido Francisco I de Austria, convirtiéndose en la figura representativa de su sobrino, el futuro emperador Fernando I de Austria. Durante su etapa como diplomático y como representante de su hermano el emperador Francisco, Luis llegaría a visitar distintos países tras la segunda caída de Napoleón Bonaparte, visitando Francia, Rusia, Inglaterra y Escocia junto a otros miembros de la Casa Habsburgo. Es más, durante su estancia en la ciudad escocesa de Edimburgo, sería nombrado como ciudadano de honor. Luis sería conocido por ser un gran representante de la monarquía absolutista y apoyó muchas de las decisiones políticas que tomó el ministro y canciller Clemens von Metternich. En el año 1835 falleció su hermano, el emperador Francisco I de Austria, así que el hijo de este, el archiduque Fernando, se sentó en el trono imperial bajo el nombre de Fernando I. El nuevo emperador era un hombre bastante enfermizo que padecía de una notable hidrocefalia, siendo un gobernante que sufría de ataques epilépticos y de cierta discapacidad mental, así que no podía atender sus obligaciones como emperador, quedando la gobernación entre las manos del canciller Metternich, el archiduque Luis y el conde Franz Anton von Kolowrat-Lipstensky, algo que permitió al emperador Fernando el poder seguir sentado en el trono imperial y que no fuese declarado como incapaz de gobernar. En el año 1848 estalló una revolución que afectó a distintas partes de Europa, incluso al Imperio Austriaco, donde se viviría la caída del canciller Metternich y que el emperador Fernando I se viese obligado a abdicar en favor de su sobrino, el archiduque Francisco José, quien se acabaría convirtiendo en emperador de Austria y posteriormente del Imperio Austrohúngaro, bajo el nombre de Francisco José I de Austria. Tras aquellos cambios políticos, el archiduque Luis decidió abandonar su carrera política y retirarse de la vida pública, iniciando una vida más tranquila y sencilla en la ciudad de Viena. El archiduque se llegaría a casar en algún momento de su vida con una mujer llamada Adelaida de Geroust, llegando a contraer con esta un matrimonio morganático. De este matrimonio nacerían al menos 2 hijos, un niño que se llamó José Juan, del que apenas hay información,
y en el año 1838 nace una hija llamada Ana Victoria, la cual se acabaría casando con un hombre relacionado con la aristocracia francesa y mexicana, llamado José Heredia Sáenz de la Pierre, marqués de Fremer y conde de la Pierre, llegando a tener con este al menos un hijo en común. No se sabe mucho cómo fue la vida de Luis tras abandonar su carrera política. Tan solo se sabe que lleva una vida tranquila y apartada en su residencia de Viena, donde acabaría falleciendo el 21 de diciembre de 1864 a los 80 años de edad, y sus restos mortales descansan en la cripta imperial de Viena, mientras que su corazón fue depositado en la cripta de los corazones de la capilla de Loreto de la iglesia de los Agustinos de Viena, en Austria. Luis, como alguno de sus hermanos, él fue destinado en un principio a desempeñar una carrera militar, ya que para entonces se estaban librando una serie de conflictos contra Francia. Pero a este archiduque no le gustaba para nada la vida militar y tenía más talento para la política, llegando a destacar por ser un excelente diplomático y político. Él fue visto en su tiempo como uno de los mayores defensores de la monarquía absolutista, apoyando en todo momento las políticas de su hermano, el emperador Francisco, pero también ser un gran admirador del canciller Metternich, con quien trabajó codo con codo en la gobernación del Imperio Austriaco. Luis sería representante de su hermano el emperador en muchas ocasiones, llegando a firmar documentos incluso en su nombre, pero también lo sería de su sobrino, el emperador Fernando, el cual sufría de una pésima salud y de una evidente discapacidad mental. Así que el archiduque sería una de las principales figuras de su gabinete de gobierno, gobernando el Imperio Austriaco junto a otros destacables hombres. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros archiduques o príncipes que hayan participado activamente en la gobernación de sus respectivos hermanos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!